Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas a su programa Veo por Bonita Radio. Es un placer estar todos juntos, todas juntas, dialogando hoy sobre el tema de nuestro amado artista, muy querido por todos los puertorriqueños en y fuera de Puerto Rico, Rafael Tufiño. Nos acompaña en este diálogo el doctor David Cupeles, quien desarrolló una interesante investigación para su grado doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el tema de Rafael Tufiño. En el caso del doctor Cupeles tenemos la oportunidad de hablar con él porque él ha desarrollado varios libros de dos artistas sumamente importantes dentro de las artes visuales en Puerto Rico. Su primer libro fue sobre el maestro Lorenzo Mar, así que vamos a ir cronológicamente en el tiempo. Quiero presentarles a todos nuestros amigos y amigas al doctor David Cupeles. Cuéntanos, Cupeles, ¿cuál es tu trayectoria en las artes y en la investigación de las artes? Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, también como tú mencionaste. Bueno, pues gracias por invitarme a tu programa. Así es. De aquí de internet, de la televisión. Es la primera vez que me expongo a este tipo de medio. Y bueno, quiero decirte que es interesante la vida de estos dos artistas que prácticamente trabajaron juntos. Primero, bueno, pues yo como puertorriqueño que recibí influencia de la música mexicana, del cine mexicano de los años 60, 70 y 80, pues me expuse a esa influencia en Puerto Rico y también conocí a mucha gente que había estudiado en México. Y entonces, bueno, pues como Cecilia Horta, Claro, una Carolina. negra maravillosa también de Carolina, que tuvo la oportunidad de hacer una gira por toda la isla y llegó a la Escuela Superior de San Germán, Lola Rodríguez Dió. Y allí pues ella expuso su obra, habló de la experiencia en el arte mexicano y yo quedé exactamente maravillado de lo que se estaba haciendo en México, de lo que estaba haciendo ella. Y entonces, bueno, pues ahí luego pues rápido me fui a estudiar la bachillerato, licenciatura, como le llaman en México también, arte en la Universidad Católica en Ponce, y luego que termino me vengo para acá, para San Juan, y empiezo a trabajar en una escuela de arte que era la Escuela Luchetti, Escuela de Artes Visuales. En el condado. En el condado, exactamente. 18. Uh-huh. Y entonces allí ya en segundo año solicito una beca para irme a estudiar la maestría, me la conceden, y me voy a estudiar a la Academia San Carlos, donde había estudiado Rafael Tufiño, Antonio Maldonado, esos dos titanes. Y entonces, bueno, pues ahí ellos empezaron a estudiar con los grandes artistas, pintores y grabadores mexicanos como Alfredo Zalce, Fernando Castro Pacheco, Uh-huh. Chávez Morado. Ya. Y una serie de artistas que en Morado. realidad estaban bueno, pues haciendo murales, estaban haciendo exposiciones, estaban haciendo grabados. Por ejemplo, Alfredo Zalce había sido uno de los fundadores del Taller de la Gráfica Popular Mexicana de 1937. Yeah. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues a la verdad que luego entonces me encuentro con aquellos compañeros que estudiaron con Tufiño, que estudiaron con Alfredo Zalce, con Fernando Castro Pacheco, que
pasaron a ser mis maestros. Qué bien. Mis maestros. Y bueno, ahí está Adolfo Mesiac, Aceves Navarro, una serie de artistas que en realidad pues también me influyeron con su arte en términos de lo social, de lo político, en términos de que había que hacer cosas nuevas, diferentes, que había que acercarse al pueblo, recorrer todo la Ciudad de México para pintar el campo. Bueno, todo lo que ellos habían aprendido. A la verdad que fue una gran experiencia. Y entonces, bueno, pues me tocó hacer la tesis a nivel de maestría. Y entonces allí, pues yo veo que quien se está destacando en ese momento era Lorenzo Omar. Y entonces comienzo a hacer entrevistas a Omar, a hacer entrevistas a Tufiño, a todos los compañeros que estaban trabajando con Lorenzo Omar en la División de Educación de la Comunidad, en el Instituto de Cultura Puertorriqueña luego en la Escuela de Artes Plásticas que ellos fundaron. Uh-huh. Bueno, así que fue una gran experiencia y entonces esta tesis que hice sobre Lorenzo Omar, pues la publiqué en un libro que tuvo mucho aceptación y la llevé por todo Puerto Rico a diferentes festivales, ferias que se estaban haciendo en Puerto Rico y allí pude vender la primera edición, la segunda, la tercera y hasta llegué hasta el mismo Nueva York y también llevé el libro a México y allá tuvo también muy buena aceptación. Y entonces de ese libro y de esa relación que tuvo Lorenzo Omar con Tufiño fue que me di cuenta que al terminar mi doctorado pues necesariamente tenía que escribir una tesis, una investigación sobre Tufiño y la obra de Tufiño que tenía mucha influencia de estos artistas mexicanos que he estado mencionando. Así que todo fue concatenándose unas cosas con otras, hilvanando todas esas ideas tan maravillosas que ellos me fueron contando, algunas cosas que ya habían salido en los periódicos, que habían salido en las revistas, que habían salido en los catálogos de las presentaciones de estos artistas, pues todo eso lo recojo con las entrevistas que le hago a ellos, con toda esa experiencia también que yo gano en México, de lo que se había escrito en México sobre el muralismo mexicano, la gráfica mexicana, y todo eso lo he recogido en esta investigación tesis que fue aprobada el 6 de agosto del 2012 e inmediatamente al otro día ya estaba yo trabajando en el libro digital, porque algunos de los asesores pues me dijeron, no, mira, lo que está pues de moda, lo que se está aceptando por los jóvenes, las nuevas generaciones, es el libro digital. Eso tú puedes llevarlo luego a las universidades, a la biblioteca, vendérselo a las nuevas generaciones. Así que esto va a tener mucha acogida por el público amante del arte de Puerto Rico y los mexicanos también. Claro. Así que, y entonces, bueno, pues ahí me embarqué, como dice, en esa tarea, en ese empeño, ¿no? Y en ese reto, y ahí pues lo terminé y Muy lo traje bien. para Puerto Rico. Muy bien, yo creo que, pues no sé si sonaría así como medio espiritual, pero tú estabas marcado entonces, tu destino estaba marcado en México, pero si te encontraste a Cecilia Horta en San Germán, una mujer que se nutrió tanto de esa experiencia en San Carlos, en México, para que te entusiasmara, para que te enamoraras de México, de las posibilidades de la Escuela de Arte de México. Luego de eso vas a Luchetti, a la Escuela Luchetti, y logras Correcto. una beca que te manda entonces a San Carlos, ese espacio que te había Así es. hablado Cecilia Horta, que era tan maravilloso. Y luego de esto llegas a la escuela donde estudió Tufiño, donde estudió Antonio Maldonado. Así que, hermano, estaba escrito. Correcto. Tu destino estaba escrito, estaba ahí puesto para que sencillamente tú fueras andando por ahí y te fueras encontrando con los pasos de otros compatriotas que habían estado antes que tú
en la escuela de San Carlos, que es una escuela hermosísima, en el mismo corazón de la Ciudad de México, donde han estudiado muchísimos artistas puertorriqueños que se han ido distinguiendo a través de la historia aquí en Puerto Rico. Así que tú seguiste tu instinto, tú seguiste tu destino, lograste llegar a la escuela de San Carlos e identificar a condiscípulos de Tufiño, a maestros de Tufiño, y a ambos los conjugaste para poder entonces escribir el libro que nos va a hablar en la próxima sección que vamos a tener. Ahora nos vamos retirando a una pausa con nuestros amigos, las gemelas Carolina y Dilén, con nuestro amigo Salvador. Estamos en Veo Veo. En unos segundos volvemos. Gracias. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ubícate aquí en Musicaliza. Sonidos diferentes para oídos independientes. Por aquí, en Bonita Radio. Regresamos a Veo Veo por Bonitas Radio. Somos Bonitas Radio en Puerto Rico y en el mundo. www.ustream.tv/channel/Bonitas Radio. Regresamos con nuestro amigo el doctor David Cupeles, quien en los últimos años se ha distinguido por hacer una investigación por nuestro querido pintor del pueblo, Rafael Tufiño, que todos sabemos, y si no lo saben, ahora lo saben, que prontamente la próxima campechada, que será en noviembre, se le va a dedicar a nuestro querido Rafael Tufiño. A ver, vamos a hablar un poco de qué se trata esta investigación. ¿Qué te motivó justamente desde la Escuela de San Carlos en México irte por el lado de nuestro querido Tufiño, que debo de señalar, antes que se me chispote y se me olvide, que Tufiño fue compañero de cuarto, compañero de estudio de mi papá en México, cuando los afrodescendientes en Puerto Rico que querían estudiar medicina no podían ir a Estados Unidos. Las opciones eran México y España. Así que para finales de los años 40, mi papá, pobre, negro, no tenía que ir a buscar nada en Johns Hopkins. Así que se va para la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela de Medicina, y se encuentra con un grupo de negros en México. Rafael Hernández, el compositor, correcto. Rafael Tufiño, sí. Tony Maldonado, el doctor Ramón Luis Allende, los doctores de Río Piedras, luego me acuerdo. Bueno, así van a haber un grupo de afrodescendientes boricuas que van a ir a estudiar medicina y se encuentran con los artistas, compositores y los pintores en México. Bueno, Ferrer Canales, el literato Ferrer Canales también terminó estudiando en la UNAM para 1950. Ah, mira qué bien, justo para la misma época. O sea, que cuando ellos regresan, entonces se presenta allá Ferrer Canales a estudiar su maestría. Ah, qué bien. Su maestría en la UNAM. Ah, muy bien. Así que van a ver, y eso va a seguir. Sí. Eso va a continuar, ya va a haber una diversidad, pero van a continuar la cantidad de egresados del UNAM, entre ellos nosotros, egresados del UNAM en distintas disciplinas. Así que vas a trabajar a Rafael Tufiño. ¿Qué te mueve a trabajar a un ser tan encantador
porque fue un ser espiritual maravilloso. Bueno, pues siguiendo por esa misma línea que estás presentando de los que fueron a estudiar, la primera persona o mujer que fue a estudiar literatura, su doctorado en literatura en la UNAM, fue Concha Meléndez. Ah, también, porque fue Sí. también Victoria Espinosa. Sí, Concha Meléndez fue la primera que fue a estudiar y salió con un doctorado sobre el indigenismo, y entonces luego exactamente van a venir los demás de los cuales hemos estado hablando. Ya. Bueno, pues la situación es que para ubicar al oyente que no pudo sintonizar este programa a tiempo, pues la situación es que cuando estudio la obra de Omar, cuando investigo la obra de Omar a nivel de maestría, me doy cuenta que Omar tiene mucha influencia de Tufiño, pero que también Omar había tenido influencia de los mexicanos porque había estudiado en Nueva York con Rufino Tamayo, el mexicano, el pintor mexicano Rufino Tamayo, y también había conocido personalmente a Diego Rivera cuando Diego Rivera estaba haciendo el mural que hizo en el Rockefeller Center. Okay. Allí lo conoció, se maravilló con la obra que estaba realizando, y hasta habla Omar una anécdota de que subió al andamio, allí se presentó como buen puertorriqueño, le dijo que era un admirador suyo de su obra, y entonces pues Diego Rivera le pregunta, bueno, ¿y tú que estás interesado en el arte? Y dice, sí, yo estoy también estudiando dibujo, pintura con Rufino Tamayo. Entonces pues él le dice, no, pues tráeme tu obra para verla, ¿no? Y entonces esa fue una de las relaciones más directas que hay así de Lorenzo Omar con los artistas mexicanos, que nunca fue a estudiar a México, que nunca visitó México así en ese periodo en que estuvieron los artistas puertorriqueños, pero más sin embargo a través de Tufiño, a través de estos pintores que estoy narrando, pues tuvo esa influencia. ¿Y en qué año fue esto que me estás contando de Omar y Diego Rivera? Te estoy contando del 1935. Ok, estoy ubicada, sí. Sí. Sí, De que se están creando una serie de 35, galerías en Nueva 38. York de apoyo a los latinoamericanos. Que Correcto, está sí. Alma Reed, una de las galeristas bien importantes También. que apoya. Sí, muy bien. Muy Sí, bien. que Exacto, tiene apoya lógica. Sí. a Orozco. Exacto. A Orozco y a todos los artistas muralistas. Así que lleva su obra y escribe también sobre el arte de Orozco. Uh-huh. Bueno, pues entonces, volviendo otra vez al tema y a la pregunta que me haces, la situación es que veo toda esa influencia que tiene Lorenzo Omar, que influido por el mismo Tufiño, y entonces cuando me toca hacer la segunda investigación a nivel de doctoral, digo, bueno, pues si ya yo tengo prácticamente mucha información recopilada, que yo he recopilado bastante de México, yo he recopilado bastante de Puerto Rico, le he hecho entrevistas a todo ello, lo que yo tengo que hacer es prácticamente actualizar las ideas que tengo en relación a esta nueva tesis. Y exactamente allí empecé a hacerle unas nuevas entrevistas a Tufiño, lo ubico dentro de esa influencia ya más directa mexicana, porque se había hablado, sí, en diferentes estudios, investigaciones, de que Tufiño tenía influencia de Alfredo Zalce, que tenía influencia de Leopoldo Méndez, uh-huh, y que estaremos viendo aquí algunas cosas también, pero que en realidad no sabían, digamos, que determinado, señalado una serie de obras que donde venían esas influencias para Tufiño. Y entonces a eso fue que yo me dediqué, a buscar, a rastrear una serie de obras que había hecho Leopoldo Méndez, que había hecho Alfredo Zalce, que había hecho Fernando Castro Pacheco, y que influyeron, y que más que influir, es como inspirarse. Ellos se inspiraron. Uh-huh. Ellos vieron unos temas, vieron unas obras, y los motivó para que entonces cuando ellos tuvieran que hacer obra,
pues allí estaban los elementos de la línea, los elementos del contraste luz y sombra, los elementos, digamos, que de los trabajadores, que en eso pues Tufiño hizo bastante, ¿no? Recastó la cuestión de las mujeres recogedoras del café. Uh-huh. Recogedoras del café, también de la vida cotidiana, del campo. Allí entonces exactamente, como tú señalas, pues le hace un retrato a su mamá, la presenta en diferentes escenas de su vida con el nieto, la presenta sola, un retrato maravilloso que hizo de Goyita, una pintura que, por cierto, me he enterado que ahora no se encuentra esa obra, la señalan como perdida, como ¿Quién robada. La señala? Pero si yo la llegué a ver en el instituto el año pasado, el libro que salió de pintura contemporánea, ajá, que yo escribí un ensayo, sí, la obra la tenía, estaba en manos, en posesión, custodiada, sí, por el Instituto de Cultura. ¿Cómo que no aparece? O sea que, bueno, creo que hubo una serie de artículos que salieron en la prensa por una periodista y entonces señala que esa obra estaba perdida, pero se encontró entonces. Bueno, pues yo no sé si se encontró. No se perdió nada. Pero no. Yo lo que quiero señalar es que yo la vi, uh-huh, harán unos 8 años atrás que escribí el ensayo para el libro y esa obra estaba allí. Si se perdió en los últimos 4 años, pues es importante saberlo y eso hay que denunciarlo. Correcto. Pero hay que denunciarlo a la mayor brevedad posible, pero tenemos que cerciorarnos que esa obra no existe, porque esa obra es un icono importantísimo. Esa obra nos pertenece al pueblo de Puerto Rico. Eso es así. Esa obra no puede estar desaparecida, así que tengo asignación. Exactamente. Tengo asignación. Bueno, pues la situación es que yo veo que Tufiño entonces va a captar una serie de ideas, de obras de estos artistas que he estado hablando, como Leopoldo Méndez, Alfredo Salce, y entonces aquí tengo una obra exactamente de Fernando Castro Pacheco. Vamos a dársela a Salvador para que nos las enseñe. Va vertical, eso es. Va de una forma. Eso es un grabado. Eso es un grabado que hizo Fernando Castro Pacheco, alusivo a Carrillo Puerto, que fue uh-huh, un gobernante del área de Chiapas, de esa parte del oeste, del este de Puerto Rico, de México, y que en realidad pues fue un gran gobernante que estaba a favor de los obreros y que en realidad pues en alusión a todo lo que hizo Carrillo Puerto, pues en términos de a favor de los campesinos, a favor de los trabajadores, pues ahí presenta este cartel que exactamente tiene como título Tierra y Libertad. ¿Y es un maestro de Tufiño o un condiscípulo de Tufiño? No, es de un maestro, de Fernando Castro Pacheco, que le dio clase exactamente de pintura a Rafael Tufiño, pero que a la misma vez estaba haciendo obra gráfica. Él es uno de los miembros del Taller de la Gráfica Popular Mexicana, que se fundó en el 1937. Bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Yeah. Y entonces, para 1947, debió sustituir a otro artista en el curso, y entonces allí fue donde se pudieron conocer. Pudo conocer a Tufiño, y Tufiño lo pudo conocer como artista, como maestro, y la obra que estaba desarrollando. Y esta es una de las obras que él conoció. Mientras estuvo Tufiño Antonio Maldonado en México, uh-huh, en la escuela, es importante señalar que ya ellos estaban, digamos que mayorcitos, porque la mayoría de los estudiantes que estaban estudiando en la Academia San Carlos tenían desde 14 años hasta 20 y pico. Y entonces ya cuando Tufiño y Antonio Maldonado llegan es porque son veteranos de guerra. Después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, tuvieron derecho a una beca de estudio como veterano al fin.
y entonces ellos cuando llegan tienen 30 y pico de años, tienen 30, 32 años, llegan a México y se encuentran que hay un grupo de jóvenes de 15 a 20 años estudiando en los cursos. Eran grupos heterogéneos que a veces, bueno, tenían que estar trabajando, combinar el trabajo y estudio. Y entonces, Tufiño y Tony Maldonado, que era muy disciplinado, que venían exactamente como soldados, que los militares, bueno, pues tienen que desarrollar una disciplina, pues ellos también querían aprovechar el tiempo, y se dice, y ellos mismos lo confirman, que ellos llegaban a las 7 de la mañana a la Academia de San Carlos y se iban por la noche, 7, 8 de la noche, y hasta los fines de semana también iban a la academia allí a seguir trabajando en pintura. En grabado no, porque ellos no tomaron clases de grabado en la Academia de San Carlos. Ellos lo que hicieron fue acercarse al curso de grabado, y allí veían cómo sus compañeros iban trabajando y a escondida hacían sus grabaditos, ¿ves? Pero como dibujantes al fin, como pintores al fin, pues la técnica no se le iba a hacer muy difícil. Y a la verdad que allí empezaron como novatos, empezaron a hacer unos trabajos sencillos, pero que luego sentaron las bases para todo lo que ellos van a hacer cuando regresan a Puerto Rico, en el Centro de Arte Puertorriqueño, en la División de Educación de la Comunidad que se estaba desarrollando en Puerto Rico, y que el primero que entra, cuando regresan, después que ellos regresan, vuelven al taller de Juan Rosado, que era un taller de rótulos, donde ellos habían estado trabajando antes de irse para el ejército y antes de irse para México. Bueno, le decían el Montparnasse de Puertetierra al taller de Juan Rosado. Exactamente. Era el centro donde se juntaban todos los artistas pintores, escritores, y era un taller porque Puerto Rico no contaba con una escuela de artes plásticas, con una escuela de artes visuales, evidentemente en los años 30, 40, es a partir de la fundación del Instituto de Cultura que surge la Escuela de Artes Visuales. Correcto. A este taller lo visitaba, y era un asiduo visitante, don Pedro Albizu Campo. Iba a visitar este taller, era muy amigo de Juan Rosado, y siempre pues tenían allí una charla, y de ahí es que surge también la influencia del nacionalismo en estos artistas que hemos estado discutiendo, que luego la van a expresar en exaltar todo lo puertorriqueño, todo el campesinado, todos los trabajadores en diferentes obras, digamos como los grabados, que va a ser exactamente como el recogido del café, como también un mural que hizo Tufiño ya para los años 70, que presenta a un trabajador, un mural que ahora mismo se encuentra en el Museo de Puerto Rico, en Santurce. ¿De la Plena? No, está el de la Plena. Ese fue el primer mural que él hizo, el de la Plena, que fue exactamente, se lo encargó Amílcar Tirado para un documental, pero luego él tiene que hacer para una empresa, tiene que hacer un mural, porque llegó un momento en que en Puerto Rico se fomentó el mural, el gobierno empezó a fomentar el muralismo, que creó una ley que cada fábrica tenía que dedicar un espacio al arte, a unos murales, y allí entonces ellos aprovecharon para hacer murales, y se hicieron murales en fábrica, se hicieron murales entonces también en el Capitolio, y se hicieron murales, y es bien importante que tomemos alerta la cantidad de murales que hay en escuelas públicas del país. Exactamente. Que están abandonados, que están tapados, pero últimamente he estado viendo hay una cantidad de murales importantísimos en muchas escuelas que no se le ha dado el debido mantenimiento, y son muchos de ese periodo de los años 40, los años 50. Creo que has hecho
una guía, nos estás llevando muy bien al entendimiento de cuál es la relación que guarda la experiencia de Rafael Tufiño, Antonio Maldonado en México y cómo se va a dar esta alimentación de parte de México y ellos van a imprimir también en México, y lo interesante es que los dos se casan con dos mexicanas. Eso así. ¿Entiendes? Parece que estos puertorriqueños, estos negritos, se iban para México. Esas mexicanas les encantaba ese colorcito. Y lo digo por experiencia porque mi mamá es mexicana. Así que mi papá también vino con una mexicana. Cargando. Sí, cargando con una mexicana. Y fue un periodo donde se dio, como dirían en el campo, esa mistura. Sumamente interesante. Vámonos a una pausa y regresamos a unos segundos. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. De regreso a Veo Veo por Bonita Radio. Tomen en cuenta todos los amigos y amigas que estamos pasando una galería virtual con una diversidad de obras de nuestro pintor Rafael Tufiño, y nos encontramos aquí dialogando con el doctor David Cupeles. Sumamente interesante esta trayectoria de Rafael Tufiño, los maestros, su experiencia en México, su huella por México, y como cuando regresa a Puerto Rico señaló el doctor Cupeles algo sumamente importante, la presencia de Juan Rosado, que era esta columna que aglutinaba a pintores y artistas, escritores. Tan es así, se hace tan famoso Juan Rosado, que cuentan que cuando le enviaban correspondencia de fuera de Puerto Rico, le ponían en el sobre Juan Rosado y la correspondencia llegaba. Porque era tan y tan conocido. Santurce ya. Exacto, que como poner el nombre ya llegaba la correspondencia. Y había un refrán, se desarrolló un refrán en ese periodo que le decían, ¿quién tú te crees que eres? ¿Juan Rosado? O sea, era tan y tan grande Juan Rosado que le decían, ¿quién tú te crees que eres? ¿Juan Rosado? Así era la maravilla de ese ser, claro, que tenemos que retomar, sí, porque es parte de esta historia tan maravillosa. Así que Tufiño forma parte del equipo de Juan Rosado, que van a hacer rótulos, ¿no? Muchos de nuestros pintores, carrozas para carnavales. Exacto, están obligados al nuevo desarrollo económico, sí, que nos han implantado los norteamericanos, y entonces tienen que ingresar al arte industrial. Sí. Eso es lo que se está planteando de hacer rótulos, es el arte industrial ya dentro de la economía puertorriqueña en los años 30, 40, trabajan en los carnavales, diseñan escenografía, pintan en los rótulos de los camiones que van a repartir mercancía, trabajan y diseñan alfombras para la fábrica. Así que parte del proceso, que es sumamente interesante de nuestros pintores, va a ser su inclusión dentro del desarrollo económico como diseñadores,
como pintores, pero del desarrollo industrial del país. Correcto. Y ahí entra entonces Tufiño a trabajar con Juan Rosado, que era un gran empresario. Así es. Era un gran empresario. Cuéntanos, David. Bueno, es interesante esa experiencia que tuvo Tufiño en México. Interesante, profunda, maravillosa. Pero también fue interesante la experiencia que tuvo Tufiño en el taller de Rosado. Sí. Porque una de las cosas que yo encontré a través de la investigación, que como él estuvo, o sea, Rosado era pintor, no era solamente, era un tremendo dibujante también. Sí. Tiene unas obras bellísimas que yo las presento en esta investigación, que la presento en el libro digital. Aquí en este libro digital prácticamente yo abordo todas las instituciones artísticas que trabajó Tufiño, que fundó Tufiño y Tony Maldonado. Y entonces al final, digamos, que quiero retomarlo rapidito, es que Tufiño prácticamente va a recibir influencia, sí, de el taller de Rosado, va a recibir influencia de Picasso con sus formas geométricas, formas planas, pero entonces para 1960 Tufiño va a hacer una serie de serigrafías y de pinturas también, donde va a presentar formas planas geométricas en la serigrafía, como en la plena, donde va a presentar también al pintor de Santos, don Zoilo Cajigas, Claro. donde él lo va a presentar en pintura, lo va a hacer en pintura, muy interesante, pero también va a terminar haciéndolo en serigrafía, en serigrafía también. Entonces, allí lo va a presentar prácticamente en colores brillantes, Claro, anaranjado, chillones, como amarillo. nosotros decimos, chillones, colores chillones, los anaranjados, los rojos, los amarillos, los contrastes, los negros con amarillo y rojo. Lo va a presentar en esta obra. Esas son influencias del taller de Juan Rosado, porque con los rótulos, ustedes saben que los rótulos tienen que tener unos colores contrastantes para llamar la atención. Y entonces, no solamente es una influencia de Picasso, una influencia del cubismo, sino también, entiendo, más va a ser de el taller de Juan Rosado, esa primera experiencia que él tuvo, que nunca olvidará. Y así mismo me lo señaló. Así mismo me lo señaló Tufiño en una de las entrevistas que yo le hice. O sea que vemos cómo estos artistas van a tener una influencia de los artistas mexicanos, o más bien se van a inspirar en unos elementos que hicieron los artistas mexicanos en términos del grabado, de la línea, del contraste, de cómo manejaban la gubia, de cómo manejaban los colores. Claro. ¿Ven? Y entonces Puerto Rico va prácticamente a aportar mucho, no solamente al grabado en Puerto Rico, sino al grabado internacional, porque va a llegar un momento en que estos artistas van a participar en bienales internacionales, donde van a ganar premios. Tufiño mismo ganó premio internacional en Europa, ganó premio en México, ganó premio en Estados Unidos. Y entonces estos artistas, llegó un momento en que cuando ellos enviaban su obra y las obras eran puestas en exposiciones internacionales, dedicaban un espacio para Puerto Rico, y entonces la gente decía, se ve que es del Caribe, se ve que esa obra de Tufiño, de Omar, de Tony Maldonado es del Caribe, porque tiene los colores brillantes del Caribe, las luces y las sombras, los contrastes, los verdes, las diferentes gamas de los verdes que usaban estos artistas en su obra. O sea que vamos a ver que entonces los puertorriqueños
se dieron a conocer no solamente en Puerto Rico, porque aquí se desarrolló prácticamente unos amantes del arte, unos coleccionistas, sí, de los grabados. Empezaron con los grabados que hicieron ellos en los portafolios del Centro de Arte Puertorriqueño. Claro. Luego la serigrafía que hicieron en la edición de Educación de la Comunidad. Luego entonces también lo que hizo Lorenzo Mar y el mismo Tufiño en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Eso es así. ¿Ves? Y luego entonces en la Escuela de Artes Plásticas. Entonces, digamos que la gráfica puertorriqueña primeramente va a ser una gráfica educativa. Después va a ser, está hasta cierto punto marcada así como por 10 años. Los primeros 10 años de la División de Educación de la Comunidad van a desarrollar una gráfica educativa. Después, cuando está el Instituto de Cultura Puertorriqueña, van a desarrollar una gráfica cultural, donde van a exaltar a los hombres ilustres de Puerto Rico, a las efemérides. Y luego, cuando desarrollan los talleres independientes de los 70, va a ser una gráfica política. Eso es. ¿Ves? Una gráfica política donde van a exaltar la cuestión social de los partidos políticos, con el Partido Independentista Puertorriqueño, el Partido Socialista Puertorriqueño. Todo eso, toda esa, digamos, evolución va a tener la gráfica puertorriqueña, y Puerto Rico se va a destacar por la serigrafía. No así los mexicanos. Los mexicanos sí se desarrollaron por la gráfica del linóleo y la litografía, ¿verdad? Que la piedra. La litografía, que es la piedra. Y también llegaron a hacer sobre el aluminio, el metal, como lo hacían los impresores. Pero Puerto Rico va a hacer esa aportación con la serigrafía, pero no se quedan allí. Entonces, por ejemplo, Lorenzo Mar va a trabajar la serigrafía sobre un plástico, que es el famoso mylar, donde ese mylar lo trabajan los arquitectos. Y entonces luego José Realicea va a aprender a fabricar el papel, y va a hacer un papel basado en la corteza de la madera de Puerto Rico, de la corteza de la madera de Puerto Rico. Y entonces allí se va a evitar el hongo. Y eso que no hemos hablado también del papel de estos pintores y la prera. Yo quisiera aprovechar la ocasión, me ha despertado algo, doctor Cupeles, y debo de anunciarlo porque si no se me pierde. Es el curso que vamos a impartir y está cordialmente invitado. Todos están cordialmente invitados en agosto en el Centro de Estudios Avanzados. El curso se llama Una nueva mirada de la historia del arte. Hay que ponerla patas arriba, la historia del arte en nuestro país. Hay que virarla, hay que enderezarla, hay que sacudirla. Hay que ver todas estas puntas que se quedaron. No podemos seguir repitiendo la misma historia del arte que nuestro querido maestro, doctor Osiris Delgado fundó. Y tenemos que, nuestra responsabilidad como investigadores es seguir buscando, seguir investigando para ver nuevas perspectivas. Y yo creo que justamente ha sido su trabajo en la búsqueda de nuevas perspectivas dentro del hacedor de las artes visuales, y como habíamos dicho también anteriormente, como estos artistas se insertan en este Puerto Rico que anda como hormiguita buscando qué es el Puerto Rico después de la llegada de los estadounidenses, porque justamente, como bien señalaba, esa primera fase del cartel que surge a través del grupo del CAT, como era el Centro de Arte Puertorriqueño, del CAP, Centro de Arte Puertorriqueño, pero antes de eso, aquí se hacían muchos carteles para vender la isla como la isla de Estados Unidos. Correcto. ¿No? Sí, eran carteles turísticos con muchas palmeras, y era la venta de que Estados Unidos tenía también su Caribe y su vitrina y todo eso. Y antes de eso tenemos que hablar de la familia de Río Rey. Correcto. Que también hicieron serigrafía en Ponce, la cual se estuvo vendiendo muchos años en la tienda Justi a principios del siglo XX en San Juan. Así que nosotros tenemos una trayectoria
que la podemos ir hilvanando perfectamente, en donde podemos ir viendo cuáles han sido estos hacedores y nosotros como investigadores, nosotros como historiadores, ir acomodándolo en su justa perspectiva. De tal forma también la influencia europea que llega a Puerto Rico no llega en los 50, la influencia europea que llega en las artes llega desde antes, digamos desde 1910 con un Julio T. Martínez, que es tan importante, un Julio T. Martínez, que es tan importante Rafael Palacio, que es tan importante Horacio Castaing, y por eso los menciono, José Maduro, porque la PRERA va a acomodar una serie de escuelas alrededor de todo Puerto Rico, donde muchos de nuestros artistas van a tener la oportunidad de estudiar arte en Ponce, en Arecibo, en San Juan, ¿verdad? En distintos lugares. Los centros poblacionales más grandes. Exacto. Así que Tufiño está en esa ola, ¿verdad? Esa ola grande de estos artistas y Tufiño va a tener la oportunidad de visitar México y nutrirse con la experiencia después de estar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y después tiene el otro regalo divino, que es la creación del Instituto de Cultura, que don Ricardo le va a dar un gran impulso a través de la división y a través de una serie de organismos para que el arte puertorriqueño, que es lo que nosotros estamos reclamando hoy, que el arte puertorriqueño se vea en el mundo entero. El arte puertorriqueño es de una calidad bárbara. Hacemos una pausa y continuamos. Bueno, pues ya estamos, no lo puedo creer que ya estamos a punto. Yo siempre me quedo con las ganas. Qué cosa. Ya. Sí, ya estamos terminando, así que vamos a darle la palabra al doctor Cupeles para que cierre. Amigos, nos vemos pronto, gracias por su atención. Estamos aquí en Veo Veo y los dejo con doctor Cupeles. Bueno, pues se ha terminado rápido ese tiempo. Pues a la verdad que me da gusto participar aquí, pero una de las cosas que yo quiero expresarle es que no podemos olvidar que la gráfica puertorriqueña fue equivalente a lo que se desarrolló en México con la gráfica y el muralismo mexicano. O sea, es la expresión artística más representativa de un arte puertorriqueño. Nos tenemos que sentir orgullosos. Y aquí entonces, por esa fama que tuvo la gráfica en Puerto Rico, se tuvo que crear por don Ricardo Alegría la primera Bienal de la Gráfica de San Juan de Puerto Rico. O sea que, sí, entonces pudimos internacionalizar el arte hacia América Latina, que estábamos un poco aislados de América Latina, y también pudimos darla a conocer en Europa y en los Estados Unidos. Así que esa es la propuesta para el siglo XXI a todas aquellas personas que están debidamente en el gobierno. Las artes en Puerto Rico tuvieron un gran esplendor en los años 50, 60 y tenemos que darle vida en estos tiempos. Agradezco muchísimo al doctor Cupeles, sabemos que se nos queda muchísimo de qué hablar, pero volverá al señor Salvador Méndez, a la gemela, quienes nos acompañan muy amablemente, deseándole lo mejor a ellas y a todos. Hasta la próxima. En Veo Veo les habla la doctora María Elba Torres Muñoz. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.